Buenas tardes, Fran y compañía, y como no, saludos para todos los oyentes. Pues muy bien, veamos la continuación de lo que estábamos hablando la última vez. Y si recordáis, estuvimos hablando sobre la naturaleza holográfica del campo. Y ahí explicamos ilustrativamente con unas imágenes, y lo cortamos, ¿verdad? Y que la imagen 2D, digamos así, pierde información, pero en cambio la imagen holográfica no pierde información. Pues esta vez me gustaría conectar esta naturaleza del campo con el fenómeno del entrelazamiento cuántico, tal como mucha gente ya lo conoce. Aún así, me gustaría pues indagar un poquito y al mismo tiempo también conectarlo con otro fenómeno que lo conocemos como síndrome del centésimo mono. Pues bien, vamos a empezar con el entrelazamiento primero. ¿Qué significa esto? Significa, según las teorías básicas, las teorías principales, que proponen que nosotros pues venimos desde el Big Bang, ¿verdad? Y se supone que toda materia, todo el universo estaba todo comprimido en una sola partícula. Por lo tanto, al parecer, después del Big Bang, nosotros seguimos entrelazados. Incluso podríamos decir aquí que tiene que ver un poquito con la teoría de las cuerdas, que según Michio Kaku, muchos lo conocéis, que es el padre de esta teoría, pues que todo está entrelazado, todos estamos conectados de cierta manera. Pero, ¿qué se entiende aquí? Veamos. Se ha hecho un experimento en los años de Einstein y Bohr y Planck, y han intentado separar, digamos así, dividir, mejor dicho, un fotón en dos partes, en dos mitades. Y al parecer lo colocaron, cada una de las mitades, los colocaron en unos ambientes, en unos recipientes que no puedan recibir ningún tipo de influencia externa, digamos, o estímulos externos. Pero a una de las mitades lo transportaron en otro laboratorio, si yo he entendido bien, más o menos a 14 millas de distancia. Entonces, la primera mitad estuvo sometido a un estímulo externo, y se ha observado que al estímulo reaccionó de una cierta forma, vamos a decir vibrando, entró en una vibración, entró en una frecuencia. Entonces reaccionó, digamos así, al estímulo, pero al mismo tiempo su gemelo, digamos así, su otra mitad, en el otro laboratorio, también empezó a reaccionar al mismo estímulo, pero sin estar sometido a este estímulo. Me refiero que solamente una de las mitades fue sometido al estímulo. En cambio, ambas mitades empezaron a reaccionar de la misma manera. Incluso en ocasiones, la segunda mitad, que no estaba bajo ningún estímulo, reaccionó instantes antes que su gemelo. Esto realmente era algo impresionante de cómo es posible que esto pueda ocurrir. Podríamos decir que igual que en los humanos, ¿verdad? Los gemelos que se sienten uno al otro, si están a una distancia y sin importar lo distante que sea, dicen que pues se sienten uno al mismo, y si a uno le pasa algo, no sé, un accidente, suponte, o un dolor físico, pues su gemelo, su hermano gemelo, podría sentir ese dolor, podría sentir el peligro, podría sentir lo que su gemelo siente.
algo similar, ¿no? Pues justamente esto quiere decir que existe una conexión entre las partículas, sin importar la distancia en lo que están, ¿sí? Y que de alguna forma los científicos intentaban explicar que de alguna forma se transmite una información de un gemelo al otro gemelo. Ahora, lo que yo propongo es que no es así. No se transmite ninguna información. Es decir, que no es que uno vaya a crear una información y que lo esté transfiriendo de alguna forma al otro, sino que sencillamente se aplicaría aquí el principio del holograma. Es como decía, al mismo instante que yo estoy modificando una información dentro de un cuanta, esa misma información se escribe instantáneamente en todos los cuantas en todo el universo. Por lo tanto, cuando mi gemelo está recibiendo esta misma información sobre sí mismo, porque realmente es él mismo, ¿no? O ella misma, esta misma partícula, aunque haya sido dividido en dos mitades, automáticamente la información se hace presente en él o en ella. Reacciona, claro que reacciona, pero no existe una transmisión como tal, sino que existe una grabación, digamos así, una inscripción de una nueva información, lo cual es el estímulo, la presencia del estímulo. Si en la realidad de una de las mitades, en un cierto momento, aún no está presente el estímulo, pues entonces en la realidad de la otra mitad tampoco está. En el momento cuando se está empezando a escribir la nueva información, esto significa que el estímulo aparece e empieza a afectar, digamos así, a esta misma mitad. Por lo tanto, significa que sencillamente está cambiando realidad, digamos así, está empezando a escribir una nueva realidad, escribir una nueva, digamos así, experiencia, podríamos decir. Por lo tanto, en ese momento, al mismo instante cuando aparece el estímulo, al mismo instante también aparece para la otra mitad. Entonces quiere decir esto que no hay una transmisión como tal, como entendemos que una información va de un lugar a otro lugar. Es como si fuera un transporte. No hay un transporte. Por lo tanto, sencillamente tenemos que entender que en el holograma cualquier información que se escribe se hace presente automáticamente, instantáneamente en todos los cuantas, en todo el universo, en todo el espacio. Entonces el espacio que alberga esa mitad de partícula, pues claramente en su espacio está presente también aquella información que la primera mitad está recibiendo. Entonces, de esta forma podemos explicar este entrelazamiento cuántico que sencillamente dice que estamos conectados con toda la información de todo el universo, todo el momento. Sencillamente lo que habría que hacer es descargar la información y aplicarlo o integrarlo en nuestras vidas. Pero bien, aquí no termina. Para dar un ejemplo más práctico, digamos, lo que se ha hecho, es justamente el síndrome del centésimo mono. ¿Y esto cómo era? Pues unos científicos en los Caribes, pero hace ya bastantes años de esto, estaban estudiando el comportamiento de monos y en un momento dijeron, vamos a comprobar si se puede enseñar, si la enseñanza pasa de un mono a otro mono, por ejemplo. Entonces, lo que han hecho es que enseñaron a un mono joven lavar las batatas en vez de comerlo directamente desde el suelo. Entonces,
lo enseñaron con unas prácticas, con sencillamente hacer o aprender un hábito nuevo. Entonces, cada vez que el mono joven recibía una batata, bueno, los tiraron al suelo. Entonces, aunque él lo recogía del suelo, se lo llevaba a un charco o agua y lo lavaba. Sencillamente, quitaba la arena, la tierra, el polvo, se lo quitaba porque se dio cuenta, pues, igualmente como era la enseñanza, de que es mucho más sabrosa porque no tiene arena, ¿no? Pues luego este mono fue devuelto a su familia y dentro de su familia y dentro de la comunidad de monos donde esta familia estaba, primero su familia empezó a imitar a este joven mono y también empezaron a lavar las batatas. Y claramente que tuvo un efecto positivo porque empezaron a hacerlo constantemente. Después, esta actividad o este hábito se ha empezado a expandir entre esta misma comunidad de monos en esta isla. Tanto como ya cada vez más monos estaban haciendo el mismo hábito. Pero ocurre una cosa muy interesante. Pues en el archipiélago habían muchas islas, ya conocemos cómo son. Y hay muchas comunidades de monos, pero que no hay conexión de tierra entre ellas. Y la cosa curiosa era que al llegar al 100º mono, cuando el 100º mono aprendió este hábito, empezó también a aplicarlo y lavar la batata antes de comer, pues curiosamente todo el resto de los monos, todo el resto de las comunidades en las demás islas, podría decir en todas las islas, empezaron a aplicar la misma o el mismo hábito, ¿sí? La misma conducta, y lavaban las batatas antes de comerlas. Pues eso realmente era una cosa curiosa que decían, ¿cómo es posible? Y resulta que contaron los monos, contaron más o menos cuánto hay, y han visto que este número 100 representaba un tanto por ciento, representaba, podríamos decir, una masa crítica. Y esa masa crítica, al alcanzar esta masa crítica de número de monos, tuvo un efecto, digamos así, cadena, un efecto bastante rápido, que expandió esa sabiduría, digamos así, esa actividad, esa conducta entre todos los monos al instante. Pero ¿cómo es posible si realmente no hubo conexión de tierra entre estas islas, ni tampoco se fue ningún mono de la primera isla para luego enseñarles a los demás monos, ¿no?, para lavar las batatas? Entonces no hubo ningún tipo de enseñanza en este sentido en las demás islas. Entonces, ¿cómo se explica que los demás monos también llegaron a aprender esta conducta? Pues lo que podemos explicar es que realmente, de nuevo, nos conecta tanto con el entrelazamiento cuántico como con el holograma, porque resulta que nosotros sí estamos conectados, y cuando una información se escribe, y justamente es una información que esa raza de monos, pues digamos así, están relacionados genéticamente uno con el otro, ¿verdad? Por lo tanto, es un tipo de conocimiento que esta misma raza es capaz de adquirir, es capaz de empezar a sentirlo, empezar a digamos así, integrar en su conducta, integrar en su existencia. Por lo tanto, podría decir que este primer mono lo que ha hecho es escribir
una nueva información. Lavar las batatas es una nueva información. Al mismo tiempo, esa misma información se hace presente en todo el campo. Pero claro, no se descarga por todas las razas y no se puede entender o no todas las razas pueden comprender directamente esa información. ¿Por qué? Porque el mono incluye también su identidad aquí. Es decir, que aunque nosotros no lo veamos, pero la raza tal de monos realmente es capaz de aprender lavar las batatas. Entonces, en esa información está incluida cuál de las razas está escribiendo la nueva información. Por eso, por ejemplo, otros animales no lo van a hacer, no lo van a descargar y no lo van a aplicar. Por lo tanto, podríamos decir que toda la información contiene mucha información, no solamente una información, sino mucha información que nos pueda guiar a entender por qué otros monos no hacen lo mismo. Pues claro, porque realmente la información contiene también la información de la raza de los monos que ha escrito la información. Es decir, esta raza de monos es capaz de hacer tal cosa, pero otra raza de monos no. Aunque si otra raza de monos también estuviera adiestrado, enseñado para llevar a cabo esta conducta, pues también se escribiría una nueva información que dice que esa conducta también es posible llevar a cabo por otra raza de monos. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo explicamos que todos los demás monos en otras islas también han podido aplicar esta conducta? Pues sencillamente así, igual como dijimos antes. La información se hace presente en todo el campo y entonces todos los monos de la misma raza son hábiles y son capaces de descargar o interpretar información que está ya en el campo de sus cerebros, en el espacio de sus cerebros, pero está en todo el campo, ¿verdad? Pero sus cerebros son capaces de descargar e interpretar aquella información que pertenece a su raza. Por lo tanto, ellos tranquilamente empezaron a actuar de esta forma, actuar y aplicar esa nueva conducta que pertenecía a su raza ya. Por lo tanto, aquí tenemos la conexión entre el entrelazamiento cuántico y también entre el holograma y el síndrome del centésimo mono. Por lo tanto, nosotros para comprender en nuestras vidas qué hacemos como humanos, lo mismo podría ocurrir cuando nosotros cada vez más tenemos más información, tenemos más datos, más sabiduría, más podríamos decir pues enseñanza, aprendizaje. Tomamos más conciencia de nuestro entorno, tomamos más conciencia de nuestro espíritu, por ejemplo, tomamos más conciencia de nuestro propio ser y digamos así, un despertar de la conciencia sobre nosotros mismos, autoconocimiento, ¿verdad? Control emocional, inteligencia emocional si queréis, y todo el resto de temas. Una vez llegaremos a un momento cuando habrá suficiente gente que está aplicando esta sabiduría, está aplicando en su vida unas conductas positivas, están aplicando realmente una vida equilibrada, etc. Y toda esta información, como somos todos humanos, pues nuestro cerebro es capaz de interpretar unas informaciones que nos representa a nosotros todos. Por lo tanto, llegará un momento cuando nosotros alcanzaremos una masa crítica, de los humanos me refiero, cuando esta masa crítica, a partir de aquel momento, empieza a expandir, digamos, de golpe, que podríamos llamarlo un despertar en masa,
¿sí? De hecho, estamos cerca. No lo hemos alcanzado aún porque faltaría un poquito, pero estamos muy cerca. Para deciros un dato, es el cálculo, si queréis calcularlo, realmente el cálculo sería, por ejemplo, el raíz cuadrado del 5% de los representantes totales de tal raza. Esto quiere decir que si nosotros somos 8.000 millones, vamos a intentar hacer un cálculo. 8.000 millones. Y lo estoy calculando. 8.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a verificarlo. Sí, 8.000 millones de personas. Vamos a ponerlo así redondo. Ok. Y he dicho el raíz cuadrado del 5%. Vale, entonces primero hallamos el 5% de 8.000 millones. Por lo tanto, estos son por 5%. Estos son, vamos a ver, 400 millones. Así es. 3, 6, 9. Vale. 400 millones de personas. Ahora, el raíz cuadrado de esto, tenemos que ver cómo es. A ver si yo puedo hacerlo en este calculadora, el raíz cuadrado. Ok, muy bien. Pues entonces sí, sería aproximadamente 20.000 personas. Pero al parecer aquí influyen otros aspectos que podríamos decir que serían, por ejemplo, pues la fluctuación emocional, las creencias, como hemos hablado antes también, las dudas que uno puede tener, porque una persona, aunque tenga una información, no siempre está aplicándolo en su vida, no lo está integrando siempre. En cambio, con los animales es diferente, porque la psicología animal es mucho más sencillo que el humano, digamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros tengamos una sabiduría o tengamos acceso a información, esta información no siempre está, digamos así, no siempre está aplicada, integrada o asimilada, ¿no? Por lo tanto, nosotros humanos lo que podría decir es que sencillamente fluctuamos, subimos, bajamos en todo esto, y esta masa crítica no siempre se queda en un número fijo. Eso de vez en cuando pues aumenta, otras veces baja. Entonces, en cuanto nosotros realmente alcancemos esta masa crítica o incluso lo superemos, y esto nos conduce de que podríamos tener incluso el doble de la masa crítica y que se mantenga más o menos estable este número, es posible que cause realmente una, digamos así, un despertar en masa o una, no sé cómo decir, un cambio global, un cambio en la conciencia de todas las personas, de toda la humanidad. Y esto sería muy interesante. Pues más o menos de esto se trata, ¿ok? El holograma y el entrelazamiento cuántico. Y solamente añadir esto de que si recordáis, pues en este experimento de entrelazamiento cuántico era donde Einstein lo llamó Spooky Action at a Distance, que traducido sería una acción escalofriante a distancia. Pues claro que sí, claro que lo era, porque realmente ver estos resultados, es decir, era algo imposible de imaginarse, ¿no? ¿Cómo es posible que su gemelo también reaccionara al estímulo, aun cuando no tenía ningún estímulo presente en su entorno? Pues sí, eso es lo que ocurrió, y esto es lo que ocurrió también con los monos. Y de esta misma forma nosotros podríamos decir, igual que dije la última vez, cuidado con lo que pensamos, porque este pensamiento podría estar descargado o podría ser escuchado por alguien. Pues bien, lo dejamos aquí y vamos a continuar con otras cosas interesantes que ya lo veréis, os va a gustar un montón. Hasta pronto y gracias también, Fran, gracias al equipo. Un fuerte abrazo a todo el mundo.